Hola, ¿cómo están? Esto es lo que hay. Un nuevo video para el canal. Estuve viendo algunas... Bueno, con el COVID seguimos, para el COVID-19 seguimos igual. No hay mucho que agregar en eso. Pero el video no vamos a detenernos en eso, sino que vamos a hablar efectivamente que hay una historia, hay un libro que menciona que la biografía de Jesús no existe, pero por distintas razones. La mayoría de las personas que mencionan que Jesús no existe es por el ateísmo, porque no han encontrado su tumba, porque es imposible que se hayan escrito los evangelios. Van por ese lado. Pero en el fondo esto es una cuestión de fe, Jesús, es una cosa de fe. Pero acá tenemos otra teoría, y digo tenemos porque convence, efectivamente puede llegar a convencer, y dice relación con el hecho de que Jesús no sería un personaje histórico, sino que sería la construcción de un montón de historias para poder bajar la revuelta judía que había en esos tiempos. Un sujeto de apellido Atkins en el libro del Mesías del César sostiene que encontró confesiones de romanos que sostenían que los romanos habían construido un Mesías para poder bajar un poco a los judíos, a la revuelta judía, porque si ustedes saben que si nos ponemos a pensar en, digamos, los apóstoles, que no recuerdo el número, Judas era el que en todas las películas, Judas es el sujeto que en el fondo quería una revuelta, porque si podemos a contextualizar históricamente, Israel era una provincia romana, por lo tanto los romanos tenían que estar ahí vigilando, pero surgió la idea de la independencia de alguna forma. Y es ahí donde en todo este entramado entra Jesús. Porque la idea era que Jesús representaba un montón de ideas. Y esas ideas iban, como mencioné, a reprimir o tratar de bajar el tema de la revolución de los judíos. De la gran revuelta judía que es del año 66 al 73 después de Cristo. Entonces estaban los judíos todos enojados y ellos esperaban que el Mesías fuese un guerrero y que los guiara a sacar a los romanos. Pero los romanos se fueron en una técnica más psicológica de plantear a un Mesías distinto, a un sistema que a un sistema que fuese distinto, un sistema que le hiciera la competencia. Estaban la facción que creía que Jesús era un Mesías, que era un guerrero, y los romanos metieron la idea, según el autor, metieron la idea acerca de un Dios de amor. Y eso explica el por qué los judíos bajaron. Si, trataron de meter al Hijo de Dios, al Mesías, donde da la otra mejilla, al César lo que es de César. Entonces ahí empezaron a bajar en intensidad esas ganas de rebelión, porque se situaron alrededor de una figura que en el fondo había sido creada por los romanos. Si esa es la historia en fin, en una figura mucho más pacífica. Y así a los judíos los dejaban tranquilos. Sostiene además que Jesús es el único personaje que se puede encontrar en fuentes más antiguas, cosa que no sabía. Entonces se puede comparar el Nuevo Testamento con la guerra de los judíos, libro proveniente del siglo I en Judea, y ahí este autor encontró ciertos paralelismos. Porque finalmente Jesús lo que tenía era que, según el autor, hay otro tipo de crónicas, cosa que yo no sabía. Entonces, al estudiar el Nuevo Testamento con el libro La Guerra de los Judíos, se encontraron ciertos paralelismos, y al final, a la comparación, sale que hay una clara evidencia de la construcción de un patrón deliberadamente. Entonces existe un patrón que se repite en estos dos libros. Ese patrón sería creado por los romanos para poder disminuir la revuelta.
Finalmente llega un sujeto que habla de amor y paz y ya deja de preguntarse por la libertad de los judíos. Finalmente lo que se busca es bajar la intensidad, bajar esa idea de independencia que tenían creada los judíos a través de las profecías del Nuevo Testamento. Que en el fondo llegan a... Entonces ahí surge la idea de este Jesús. Les voy a leer algo que tengo acá. Voy a ver si lo pongo acá. Ya. El Mesías del César es un libro que surgió en el 2005 por Joseph Atwell, que sostiene que el Nuevo Testamento fueron escritos en un tiempo de guerra como propaganda por sujetos conectados al Imperio Romano. Digamos, la primera propuesta, según este autor, es diluir a los judíos después de la guerra. Pero los judíos quedaron ahí en la región mediterránea, bien tranquilos, tratando de solucionar el tema de... Pero que el carácter bíblico de Jesucristo es una representación tipológica del emperador romano Titus. Porque estaba un triunvirato, donde estaba Vespasian, Titus y Domitian. Entonces es un arquetipo, es decir, es una creación de una especie de sujeto modelo, de un modelo que sería reconocido por todos. Bueno, y la crítica es que este sujeto contradice la historia, el mainstream de la historia, y mientras que los evangelios incluyen muchos elementos míticos y legendarios, hay algunas religiones que ponen que Jesús vivió en el primer siglo romano y que fue bautizado por Juan el Bautista y todo ese tipo de cosas que ustedes conocen. No hay muchas críticas. Ya, no los voy a aburrir con la historia en sí, porque lo que hace en el fondo este sujeto es comparar los evangelios con la historia. Entonces, para hacer calzar, esa fue la crítica, la recepción, para hacer calzar su libro con los evangelios, tuvo que modificar parte de la historia. Entonces, lo que cuenta un historiador, lo que cuenta el que escribió los evangelios y lo que cuenta Atkins no tienen ningún punto en común. Entonces, pues, se entiende que Atkins trataba de modificar algunas cosas para hacer caso a su teoría. Pero si nos ponemos a pensar, desde un punto de vista más ficcional, efectivamente esta idea no es imposible. No es imposible para nada, pero ¿cuál es el problema? Que también yo puedo tirar cualquier idea, pero tiene que haber una conexión histórica, si no, no funciona. Pero el hecho de que se haya creado un líder carismático que nos lleva a una posición de amor al prójimo, no me es extraño porque fue capaz de atrapar a mucha gente y el atrapar a mucha gente deja por debajo a este Mesías que efectivamente iba a llevar al pueblo judío a votar a los romanos. De la existencia de Jesús no sabemos, pero esta cuerda y es una idea más dentro de las muchas que hay acerca del ateísmo, acerca del cuestionar la religión, que son cosas distintas, que ya lo analizaremos, lo que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la fe. Cuídense, si salen usen mascarilla o barbijo, los guantes no tanto, traten de salir lo menos posible. Sé que es aburrido, sé que es fome, sé que nos da la idea de encierro, nos da una idea de que alguien nos controla, de que alguien nos maneja, de que nos tienen casi como presos. Por lo menos hoy día lo pensé así, y quizás por eso mejoraremos, pero ya, el asunto es que estén bien, espero que su familia esté bien, cuídense. Y nos estamos viendo en un nuevo... Es lo que hay.